Rashidele, bienvenidos a mi canal. La diferencia entre los fenómenos mundanos y supramundanos. Hoy en día, la mayoría de los países, muchas personas se identifican como budistas, practicantes, laicos o monásticos. A menudo participan en la actividad de liberar animales o practican prostraciones y los 5 preliminares extraordinarios. Muchos se sientan orgullosos de practicar todos los días. Sin embargo, si observo de cerca las motivación, encontrará que bastantes practican solo por sus propios beneficios en esta vida, como la salud, la longevidad o la eliminación de un obstáculo potencialmente moral. Otros esperan un renacimiento favorable en el reino de Dios o humano solo porque temen sufrir en los 3 reinos inferiores, los reinos del infierno, las fantasmas hambrientos y los animales. Pero cualquier forma de práctica emprendida con este tipo de fenómeno, motivaciones egoístas, se considera en el mejor de los casos una mundana fenómeno. Además, no debemos pensar en quemar incienso y postrarse como mundano. Mientras que escuchar las enseñanzas de Madhyamaka o la gran perfección es supramundano. La distinción entre los dos simplemente no tiene que ver con la forma. Tenemos el ejemplo de ofrecer una lámpara de mantequilla a los 3 ollas. Dado el mismo objeto de oferta, acto de ofrenda y persona que ofrece, la práctica se considera mundana cuando no se genere renuncia y el propósito de la oferta se obtienen beneficios mundanos como salud, longevidad, promoción laboral,
riqueza, etc. O un renacimiento favorable. Por el contrario, ofrecer una lámpara de verdadera renuncia y buscar la liberación del samsara se considera un fenómeno supramundano. Por lo tanto, el indicador para distinguir lo mundano de lo supramundano no es otra que si uno ha renunciado a las actividades mundanas o no. La gran perfección en sí misma se considera supramundana, pero nuestra motivación para practicarla o escuchar sus enseñanzas podría convertirla en un fenómeno mundano. Si nuestra motivación obtuviera beneficios en este o en la próxima vida. La enseñanza de la gran perfección dejaría de ser supermundana al entrar en nuestra corriente mental. Ni siquiera sería una práctica mahayana. ¿Qué sería entonces? Solo sería un fenómeno mundano o una práctica de gran perfección mundana.